Bueno, una vez vamos a ver cómo hacer el procedimiento de la creación de nuestro data mart y pues pasarlo por el Visual Studio, un ETL. Lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos, o sea, ya tenemos nuestra base de datos en el Excel. Ahora lo que procedería sería subir nuestra base de datos del Excel al SQL Server. Una vez hecho el procedimiento, pues lo que vamos a verificar es que todas nuestras tablas se hayan subido correctamente. Ahí podemos ver que se ha subido toda la información correctamente. Tenemos los 8000 y tantos de registros en la base de datos, corroboramos con el Excel. Y pues vemos también que cada tabla tiene su tipo de dato, float, varchar, coma, etcétera. Y pues lo consiguiente sería crear otra base de datos para nuestras dimensiones. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos dm-bosques, es para nuestras dimensiones, y vamos a crear las tablas con el siguiente código. Eh, Vamos a crear la tabla dimensión hidrografía, dimensión geografía, dimensión tiempo y dimensión información bosques para poder hacer nuestro data mart. Una vez creado lo que serían las dimensiones, lo que vamos a hacer es insertar datos, ¿no? Más insertar datos a cada tabla correspondiente, vamos a tomar como referencia a nuestra base de datos ya importada del Excel. Entonces, para corroborar que toda nuestra información está llenada ya en cada tabla de dimensión, vamos a hacer un select asterisco from para ver toda la información que nos está cargando de la base de datos. ¿Ya? Y como vemos ahí nos da toda la información ya cargada de la base de datos, los 8000 y tantos registros, y vemos que todo está correctamente. Después de verificar y ya poblar nuestras dimensiones, nuestras tablas de dimensiones, lo que tenemos que hacer es crear otra base de datos donde vamos a hacer a nuestro ETL con el Visual Studio. Y entonces para crear nuestra tabla de hechos, lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. En este caso lo hemos llamado información bosques, y vamos a crear las mismas tablas, ¿no? Pero solamente con las claves primarias y algunos datos relevantes nada más. Después de crear las tablas de hidrografía, geografía, tiempo, información, bosques, lo que tenemos que hacer es crear nuestra tabla de hechos. En este caso, pues, en nuestra tabla de hechos va todas las primary keys de cada tabla que ya tenemos para poder cargar la información. Y cuando le damos a un select asterisco from tabla de información bosques, no nos saldrá ningún registro. ¿Por qué? Porque todavía no hacemos el ETL en el Visual Studio. Entonces, después de terminar ya con la creación de nuestra tabla de hechos, de nuestra dimensión bosques, lo que prosigue es abrir el Visual Code y pues vamos a empezar a crear lo que serían nuestros origen de Adonet y destino de Adonet. Voy a darles un ejemplo de la creación de dimensión geografía. Vamos a abrir dimensión geografía. Y pues lo que tenemos acá es, tenemos que conectarnos a nuestra base de datos. En este caso va a ser a nuestra base de datos información bosques, porque ahí va a ser el dato que se va a llenar. Ok, y en nombre de la tabla o de la vista vamos a colocar nuestro origen. Ok, y después de ello pues lo único que tenemos que hacer es darle a aceptar. Y después de ello vamos a crear lo que sería nuestro Adonet, pero de destino. Vamos a hacerle clic en tabla geografía. Y pues de la misma manera acá se va a importar lo que sería nuestra base de datos, pero de dimensión bosques, ya el que contiene la información, ¿no? Y en este caso pues vamos a seleccionar también la tabla geografía y vamos a pasarnos a asignaciones. Vamos a ver si es que realmente está conectando, y vemos que la entrada y el destino tiene conexión con nuestros diferentes items. Y pues después de ello le vamos a dar en aceptar. Y de la misma manera se va a realizar lo que sería para dimensión hidrografía, tabla hidrografía, dimensión tiempo, tabla tiempo, dimensión información bosques y tabla de información bosques. Se va a hacer el mismo procedimiento
Y después de ello vamos a crear otro flujo de control donde pues vamos a irnos a tarea de flujo de datos. Ok, le vamos a dar doble clic y vamos a crear igual una entrada y una salida. Esto es para poblar nuestra tabla, ¿no? Vamos a darle un clic en información bosques. Lo que vamos a hacer ahí es de igual forma conectarnos a nuestra base de datos información bosques que se ha creado anteriormente, y pues lo que tenemos que hacer es colocar la siguiente línea de código para que se pueble nuestra base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle seleccioname el tiempo ID, fecha, UV, geocom, etcétera, y vamos a decirle todo eso, sácamelo del dataset bosques y llénamelo en tal lugar. Y para ver si es que realmente se ha llenado vamos a darle en aceptar. Denle doble clic otra vez en información bosques. Información bosques. Información bosques. Y vamos a darle donde dice vista previa. Ahí vamos a ver, vamos a validar que sea que el código está correcto, ¿no? Vemos que se nos ha cargado muy bien cada ID de cada dimensión, de cada tabla, ID ubicación, hidrografía e información. Ahora, viendo que se ha cargado correctamente la información, vamos a darle en aceptar y vamos a irnos a lo que sería el destino de información de bosques. Ok, vamos a darle doble clic y de igual forma lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra base de datos dimensión bosques y pues vamos a usar nuestra base de datos, nuestra base de DBO bosques hechos, en este caso ya es nuestra tabla de hechos, ¿no? Y vamos a proseguir con las asignaciones. Vamos a ver que todas las IDs estén unidos correctamente, tanto de entrada como de destino. Y vemos pues que todas las llaves se unen con su respectivo clon, se podría decir, ¿no? Y lo que prosigue es darle en aceptar. Una vez aceptado, para ver que todo esté correctamente, para que todo esté funcionando, para que se llenen los datos, lo que vamos a hacer es darle iniciar. Una vez hecho esto, pues vamos a esperar a que nos cargue, y cuando vemos que las palomitas están en verde, eso quiere decir que se ha cargado correctamente, que no hay ningún error. En este caso vamos a irnos a flujo de control y pues le vamos a dar doble clic en bosques. Vamos a ver que en nuestra tabla tanto de dimensión como en nuestra tabla de hechos también se han cargado correctamente. Ahí vemos que se han cargado correctamente todos nuestros campos, y eso sería todo para el proceso de ETL, y así es como se hace el proceso, ¿no? Gracias.